Feliz inicio de semana, amigos televidentes, y llegó el momento del segmento Recomendaciones Médicas. El día de hoy me enorgullece presentar a dos invitados de lujo que nos visitan desde la ciudad de Dolores Carazo. Ellos son los urólogos Roxana Tercero Navarrete, una doctora ya de casa. Buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación. Y el doctor Edison Lainez Reyes, que también es urólogo. Bienvenido, doctor. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Hoy, amigos televidentes, vamos a abordar un tema bastante frecuente en nuestro medio, como son las consecuencias de las nefrolitiasis o los cálculos renales, tanto en hombres como en mujeres. Para iniciar, existen estadísticas bastante alarmantes a nivel mundial, como son la edad de inicio de los cálculos o la formación de esto entre los 20 a los 50 años y es más común en el sexo masculino. También otro dato interesante es que pueden haber recidiva de un 25 a un 40% a los 5 años y de un 50% a los 10 años. Para iniciar, me gustaría, doctora, que nos dijera cuáles son las principales causas de formación de los cálculos a nivel renal. Buenos días, así es. Bueno, para empezar a hablar de lo que es la enfermedad litiásica, se puede decir que es una enfermedad que se caracteriza, ¿verdad?, por la aparición de cálculos a lo que es en todo el trayecto de la vía urinaria, que va desde el riñón hasta la uretra. Se describe que del 2 al 20% de la población mundial va a presentar litiasis renal. Las edades más o menos que suelen aparecer es en edades jóvenes, ¿verdad?, en niños y adolescentes. Más o menos se describe también que un 50% de las enfermedades litiásicas van a tener recidiva en este tipo de litiasis. Las localizaciones más frecuentes que podemos encontrar son en los cálices renales, en la pelvis renal, en el uréter. Esto va a depender del trayecto que tenga y del tamaño que va a tener el cálculo al momento que venga descendiendo, ¿verdad? Algo bien importante, doctor, es que los amigos televidentes sepan de que dos factores que influyen tanto en el manejo médico o quirúrgico son el tamaño y la localización del cálculo. ¿Cuáles son los tamaños más frecuentes? Se habla de que cálculos menores a 5 milímetros se pueden expulsar espontáneamente. ¿Cuáles son los tamaños y las localizaciones a nivel de la vía urinaria más frecuentes? Sí, buenos días. Claro, los cálculos menores de 5 milímetros por lo general se les da manejo médico con recomendaciones generales, hidratación. Ya cálculos mayores de 5 milímetros hasta los 10 milímetros podemos darles manejo expulsivo y darle la oportunidad de que lo expulse sin necesidad de cirugía. Pero hay cálculos mayores de 10 milímetros y 20 milímetros que esos son los que se quedan alojados en el uréter, que es el tubito que viene del riñón hacia la vejiga. Estos se quedan atrapados en el uréter y por lo tanto van a ocasionar molestia, algo que se llama cólico renal y puede provocar daño en el riñón. Estos cálculos son candidatos a cirugía, algo que se llama ureterolitotricsia, láser principalmente, y despejar la vía urinaria del uréter. También hay cálculos de 20 milímetros, que estos son más grandes. Estos se localizan principalmente a nivel de la pelvis o los cálices. Para estos también hay tratamiento quirúrgico, algo que se llama nefrolitectomía o nefrolitotricsia percutánea, que también es con láser. Estos son los principales tamaños y las principales localizaciones de ellos. Doctora, hay algo bastante interesante porque en muchas ocasiones los cálculos se descubren de manera incidental. Es decir, causa común de consulta en la emergencia es el dolor abdominal. Nosotros mandamos un ultrasonido abdominal completo que también evalúa la vía urinaria y de forma incidental el radiólogo nos reporta cálculo a nivel de cualquier parte de la vía urinaria. ¿Cuáles son los síntomas que pueden estar indicando que existe alguna litiasis? Así es, así como dice doctor, la manifestación más común que tiene los cálculos renales es la aparición de un dolor súbito, ¿verdad? A nivel principalmente inguinal, los pacientes refieren a nivel lumbar y estos suelen confundirse muchas veces con otras enfermedades, ¿verdad? Con una apendicitis dependiendo del lugar de donde se encuentra, ya sea derecho o del lado izquierdo. Muchas veces se manifiesta también como proceso infeccioso urinario o como una hematuria, principalmente. Doctor, ¿existe algo que se llama, bueno, el estándar de oro para diagnosticar el cálculo renal sigue siendo el ultrasonido de vía urinaria?
Bueno, cuando el paciente acude por dolor, eso hay que aclararlo, cuando hay un dolor lumbar o un dolor abdominal, algo importante es acudir a las emergencias de los centros de salud, de los hospitales, porque esto es una alerta que nos está dando el cuerpo para que busquemos ayuda y evitemos complicaciones, porque hay gente que no tiene, que no da síntomas la enfermedad litiásica, y estos pues terminan en otras complicaciones que al final vienen terminando en nefrectomía, que es retirar el riñón. Pero sí, hay cálculos que nosotros les enviamos de inicio ultrasonido renal. El ultrasonido renal nos puede llegar a diagnosticar un cálculo, nos puede hablar de una hidronefrosis. Ya cuando nosotros tenemos dudas o queremos confirmar el diagnóstico, el gold estándar es la tomografía, una tomografía simple principalmente para solo localizar el cálculo, y ya si pensamos en una intervención, ya sea a nivel superior en el riñón o en el uréter, pues pedimos algo que se llama Urotap, que es una tomografía con medio de contraste que nos dice cómo está la anatomía del riñón, cómo está la función del riñón, y nos habla también cómo está la irrigación, las venas, las arterias del riñón, y así nos orienta al manejo que le vamos a dar, si es quirúrgico, si es con nefroliptectomía percutánea o si es endoscópico por vía retrógrada. Le decimos nosotros que entramos por la uretra, la vejiga y subimos hasta el riñón. Doctora, ¿existen algunas teorías que dicen de que algún tipo de bebida, es decir, los líquidos oscuros, pueden generar la formación de cálculos? Dentro de estos líquidos, ¿cuáles están? Hay factores que son predisponentes para formar cálculos, ¿verdad? Ahí existen unos factores de riesgo, tanto como los había mencionado, que son en este caso los niños que son formadores de cálculos desde pequeños, que no tienen, ¿verdad?, ningún antecedente, así como las personas que son formadoras de cálculos. Por lo general se asocian a aquellas bebidas que contienen bastante contenido en calcio, pero también está asociada también a las proteínas principalmente, pero más que todo está asociado a factores predisponentes que nosotros como personas tenemos, ¿verdad? Antecedentes familiares de litiasis, historia personal, ¿verdad?, de litiasis desde pequeño, y lo que es el consumo pues excesivo, ya sea de proteínas más que todo. Algo común, doctor, cuando el paciente tiene un cálculo renal que quizás se está movilizando para, por decirlo así, buscar salida a nivel de la vía urinaria, existe algo que se llama cólico nefrítico, que esto da un dolor bastante intenso. ¿Cuáles son las características de ese dolor? Sí, claro, cuando inicia el dolor, por lo general el dolor es de inicio súbito, un dolor punzante, angustioso, que no mejora con ninguna posición, que se ve incrementando conforme va aumentando la presión de flujo a nivel de la vía urinaria, y que puede irradiarse en dependencia de la localización donde esté, a la cara lateral del muslo o a los genitales del paciente. También pues puede asociarse con náuseas, si hay un cuadro infeccioso puede haber fiebre, y también pues el dolor puede irse hacia los costados, como que fuera un dolor de vesícula o un dolor en el vaso. Puede asimilarlo la paciente, lo puede confundir muchas veces los pacientes, pero eso puede ser un cólico. El cólico mejora una vez que la persona vomita, puede mejorar, pero vuelve a aparecer. Mientras la obstrucción no sea y el flujo urinario siga aumentando a nivel del riñón, el cólico va a seguir aumentando, el dolor va a seguir aumentando. Por eso es importante que cuando un paciente tenga dolor lumbar en la parte de atrás de la espalda, que se irradia hacia el ombligo, hacia la ingle o hacia los genitales, que se asocia a náusea, vómito, y que el dolor no mejora con ninguna posición, es importante que acudan a las emergencias de los centros de salud, de los hospitales, porque esto puede traer complicaciones que vamos a estar hablando pues más adelante. Doctora, una vez que usted diagnostica a un paciente con cálculos renales y lo está tratando médicamente, ¿cuáles son los criterios que a usted la hacen pensar en que necesita un manejo quirúrgico? Así es. Desde el momento de que el paciente presenta el cólico renal, sabemos que y diagnosticamos, ¿verdad?, ya sea por ultrasonido o por tomografía, y vemos la localización del cálculo, es importante, ¿verdad? ¿Dónde está el cálculo? Si ya todavía está arriba en el riñón, o viene descendiendo en el uréter, o
está más bajo, ¿verdad? ¿En qué momento debemos de decir que lo vamos a operar? Dependiendo del tamaño del cálculo. Se valoran también las densidades del cálculo para el tratamiento, pero si es un cálculo que sabemos que es mayor de 10 milímetros y que el paciente no lo va a expulsar, y si lo dejamos pasar y semanas, tenemos hasta 8 semanas. Si el paciente no mejorara, tenemos hasta 8 semanas para que ese riñón se nos obstruya, y prácticamente un riñón obstruido ya no sirve para el paciente. Entonces, en ese momento, si el paciente no mejorara, en ese momento hay que tomar el criterio quirúrgico de operarlo. Doctor, una vez que un paciente tiene un cálculo, va deteriorando la función renal y va provocando algo que se llama hidronefrosis. ¿Cómo se empieza a alterar la función renal y cuál es el examen con el que nosotros medimos esa alteración? Sí, claro, como decíamos antes, cuando viene el cólico renal o la obstrucción de un riñón o de los dos, ya que hay una causa, un lito, una piedra que se conoce normalmente que está obstruyendo el flujo de orina, normalmente la sangre llega hacia los riñones a través de las venas y se da un intercambio ahí a nivel de los glomérulos, que es la unidad funcional y estructural del riñón. Entonces cuando esa orina se filtra como un colador meramente y esa orina encuentra un stop, esa orina sigue acumulándose, entonces va a seguir aumentando la presión tanto del uréter, en el caso que esté abajo la obstrucción, o del mismo riñón, del parénquima. Va aumentando la presión, y mientras no disminuye el flujo, hay dos salidas. Uno es que suceda una complicación temprana que se llama ruptura del fornix y forme un urinoma. La orina se sale hacia el retroperitoneo, alrededor del riñón. Eso es bueno, pues, porque al final es quirúrgico, pues, pero es una medida de salvamentar el riñón. Pero cuando eso no sucede, esa obstrucción sigue, esa presión aumenta y eso va a provocar un adelgazamiento del parénquima, o sea, de la carne que conocemos normalmente nosotros, la carne del riñón, un adelgazamiento, hasta convertirlo en algo que se llama bolsón hidronefrótico, que es, así como lo dice, una bolsita de agua. ¿Cómo se diagnostica esto? Esto, cuando mandamos un ultrasonido, ahí nos dice el nivel de dilatación que hay, ahí se mira qué tanto está dilatado. Normalmente el uréter tiene una medida, la pelvis tiene una medida que se mide en el ultrasonido, y igual los cálices se miden y ahí se miran si están aplanados, si todavía no están aplanados, si hay adelgazamiento, cuánto es el grosor que tiene el riñón. Todo eso lo miramos en el ultrasonido. También que tenemos otros estudios especiales como es la tomografía simple, que también nos ayuda, y la urotomografía, que es con medio de contraste, que esta nos mide qué tanto está captando, qué tanto concentra el medio de contraste y qué tanto lo expulsa o qué tanto lo drena, pues, y hasta dónde está la obstrucción. En base a eso decimos qué tanto daño tiene y qué tan urgencia es intervenir. Normalmente un riñón obstruido por un lito que no deja pasar el flujo de orina hacia la vejiga, porque pueden haber pseudoobstrucciones, pero si hay una obstrucción total, ese paciente tiene que ser derivado urgentemente. ¿Con qué? Bien, con un catéter JJ, que es un tubito que va de la vejiga hacia el riñón, o bien poniendo una sonda directo al riñón, a lo que se conoce como nefrostomía. En ese caso, pues, para evitar que siga habiendo daño y que se eche a perder la unidad renal y se vuelva un bolsón hidronefrótico, que al final la salida del bolsón hidronefrótico es la nefrectomía, quitar ese bolsón y queda con un solo riñón la persona, y obviamente eso disminuye la función renal y ya el paciente va a ser candidato a una enfermedad renal crónica. Y pues después sería el seguimiento que le demos, pues podría caer incluso en una insuficiencia renal crónica severa, que digo G5, que pues eso necesita trasplante o diálisis. Algo importante decíamos al inicio, doctora, de que existen recidivas a los 5 años en un 25 a un 40% y a los 10 años hasta un 50%. ¿Con qué frecuencia en sus pacientes se vuelven a recurrir a este tipo de cálculo? Y hay algo que me preguntaba un amigo televidente cuando anuncié el tema, es que si existen personas que tienen algún componente familiar que los predispone a ser formadores de cálculo. Sí, bueno, la mayoría de las personas, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Cuando ya nos sentimos bien, dejamos de cuidarnos. Entonces, las recidivas, por lo menos al año, son un poco altas.
y esto depende pues porque el paciente ya deja de ingerir líquidos, la orina se empieza a concentrar y es lo que nos predispone a la formación del cálculo, ¿verdad? Una orina muy concentrada, no está diluida, y sí, hay factores que predisponen, los factores de riesgo que están asociados meramente familiares a la formación de cálculo, ¿verdad? En este caso, pues, si mi papá, ¿verdad?, padeció litiasis renal, yo tengo más probabilidades de padecer litiasis renal. Así es. Excelente, doctores, por todas sus recomendaciones, y a partir de ahora, amigos televidentes, ante la sospecha de alguna, como dice popularmente la gente, alguna piedra en el riñón, hay que acudir de inmediato al médico para evitar las consecuencias que pueden ser fatales. Le agradecemos mucho su valioso tiempo al doctor Edison Lainez Reyes y a la doctora Roxana Tercero Navarrete. Queríamos saber, doctora, sus números de contacto y dónde atiende. Ok, estamos aquí en Managua y en Carazo brindando atención. Mi número es el 5773-1733. Doctor. Sí, atiendo en Jinotega, en la clínica Sabbi del Hotel Café 20 Varas al norte, y ya tenemos aquí en Managua, del Mercado de Montenegro, 3 cuadras arriba, en Policlínica La América. Número de contacto 8121-6895. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo en futuras ocasiones acá en la mejor revista de la Televisión Nacional, Primera Hora. Amigos televidentes, continuamos con más de la variada programación de la revista. Muchas gracias. Gracias, doctor.